Muy buenas tardes. Bienvenidos quienes nos visitan aquí de manera presencial y también los que ya se conectaron a través del Zoom. Pues muchas gracias por sintonizarnos. Vamos a comenzar con una reunión más aquí en nuestro grupo, en el cual sesionamos diariamente de 5 a 6 de la tarde. Y para iniciar, vamos a dar lectura a nuestra misión del Centro Psicoemocional Esperanza. Y nuestra misión es ayudar al mayor número de personas posibles a mantenerse con un equilibrio en su estado emocional, así como ayudar a personas que presenten síntomas de problemas emocionales y que estos se contraponen al estado de bienestar y felicidad de las personas. Asimismo, impartir terapias grupales, individuales, conferencias y dinámicas que contribuyan también a la superación personal, buscando con esto contribuir en el bienestar y la salud mental del mayor número de personas posibles. Y pues bien, con esto vamos a dar por abierta la reunión del día de hoy. Esta semana vamos a tener un entregable semanal poco común que va relacionado a enfrentando el miedo a la muerte, ¿no? Poco se habla a veces de este tipo de temas, pero son muy buenos pues, para este tipo de situaciones, ¿no? El día de hoy vamos a tener el tema de duelo y pérdida, mañana miedo a morir y el día jueves el síndrome del cuidador. Para el día viernes terminar con una sesión espiritual denominada Manejo de pérdidas y muertes según Jesús. Y pues bien, vamos al tema que nos compete el día de hoy, que es duelo y pérdida, afrontando la pérdida de un ser querido. Para este tema nos acompaña la psicóloga Dalia Cervantes, a quien vamos a invitar a pasar para que nos apoye a desarrollarlo. Adelante, Dalia. Hola, buenas tardes. Bienvenidas a aquellas personas que se encuentran de forma presencial el día de hoy y aquellas que en este momento están conectadas mediante Zoom. También las que posteriormente nos van a ver, van a checar los temas que damos durante la semana en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias, la verdad. Pues como nos presentó nuestro compañero, el día de hoy el tema es duelo y pérdida, un tema al cual muchos le sacamos la vuelta. No nos gusta hablar sobre las pérdidas, sobre ese proceso de duelo por el cual pues pasamos lamentablemente todas las personas. ¿Y por qué digo todas las personas? Porque en sí el duelo y la pérdida, ¿verdad? Es algo que se vive constantemente. Desde el momento en el que nacemos, se van presentando pérdidas y se van viviendo duelos a diferente intensidad tal vez, o tal vez algunas cosas no las vemos como tal, como un duelo. Pero desde el momento en el que nacemos, que es cuando nos separamos del útero de nuestra madre, ahí es el primer duelo, la primera pérdida que experimenta el ser humano. Y así durante nuestro desarrollo se van presentando cuando mudamos los dientes, cuando cambiamos de pareja, en los trabajos, en las relaciones. De hecho, hasta una graduación se vive a veces como un duelo. Hay personas que les aflige mucho cuando se gradúan de una carrera y hay muchas pérdidas. No todas se viven de la misma manera. El tema del día de hoy es afrontando esa parte, ese proceso cuando perdemos a un ser querido, que es uno de los duelos y de las pérdidas, pues que más afligen al ser humano. Adelante, por favor. ¿Qué es el duelo? Bueno, el duelo como tal es la reacción, ya sea emocional o psicológica, de una pérdida. Es una experiencia natural, es una experiencia normal, aunque extremadamente dolorosa para aquellas personas que ya lo han experimentado y que a lo largo de su vida pues no han vivido solamente una pérdida de un ser querido, sino que ya han sido varias. Entonces, la Real Academia Española nos define duelo como dolor, como aflicción, como lástima o ese sentimiento. Avanzamos, por favor. Entonces comprendemos que duelo, pues es el sentimiento, ¿no? Ese dolor que se siente durante ese proceso. El ser humano necesita de vínculos, así es como crecemos, así es como nos desarrollamos a lo largo de nuestra vida. Cuando alguno de esos vínculos se rompen porque la persona amada pues fallece, ¿verdad? Entonces surge un periodo de gran intensidad emocional al que llamamos duelo, ya sea un amigo, un compañero, un familiar, un hermano, mamá, papá.
Si la pérdida es radical y es definitiva, como en el caso de lo que es la muerte, todas las dimensiones de la persona pues van a ser afectadas. ¿Cuáles dimensiones? Desde la física, la emocional, la social, la espiritual, la conductual, todas ellas. Entonces, de tal manera que la persona puede llegar a sentirse incapaz de poder sobrellevarla, ¿no? La persona siente que nunca va a poder superarlo, que no va a lograr salir de ahí, puede sentirse estancada durante ese proceso del duelo. Entonces, cada duelo se vive totalmente diferente, no por el hecho de que tal vez tu primera experiencia cuando perdiste a un ser querido fue algo demasiado doloroso, fue algo mucho más extenso, tal vez se prolongó y tardaste mucho tiempo en aceptar la pérdida. Eso no significa que en otra experiencia vaya a suceder de la misma manera. Cada duelo es totalmente diferente y en cada persona también es totalmente diferente. Avanzamos, por favor. Dice, definitivamente a lo largo de nuestra vida o de nuestro ciclo de vida, el ser humano es inevitablemente es encontrarse frente a constantes pérdidas. Como lo mencionaba hace un momento, vivimos, experimentamos y nos enfrentamos a pérdidas o a diferentes tipos de pérdidas durante toda nuestra vida. Algunas pueden ser mucho más intensas que otras, mucho más dolorosas o algunas pueden tardar mucho tiempo para superarse. Desde el momento del nacimiento hasta la última y probablemente sea la más temida, que es la muerte de uno mismo o la muerte de algún familiar querido, pero cada pérdida nos va a traer un duelo y la intensidad del duelo no dependerá de la naturaleza del objeto perdido, sino de aquel valor afectivo que le damos a lo que se va perdiendo. Entonces a eso se debe la intensidad de cada uno de los duelos, a ese valor que invertimos en aquella persona o en aquel objeto. Aquí seguimos hablando todavía de lo que es el duelo en general. Avanzamos, por favor. No existe una única forma de vivir el duelo, como lo mencionaba hace un momento, ya que es una experiencia altamente personal y subjetiva. Cada uno va a sentir y cada uno lo va a experimentar en una manera totalmente distinta. Cada individuo lo experimenta de manera diferente, en lo cual, ¿qué influye? Pues influye en la historia de vida de la persona, influye la personalidad y la naturaleza de la pérdida. Habrá, por ejemplo, duelos anticipados donde ya sabemos que se acerca la pérdida de un ser querido. Aquellos seres queridos que, por ejemplo, son diagnosticados con alguna enfermedad, entonces estamos al cuidado de ellos durante un tiempo, pero ya anticipamos que se va a llegar el momento en el que vamos a perder a ese ser querido. Hay muertes repentinas. Y aunque nadie está preparado para perder a una persona que ama, eso es verdad, siempre va a doler, siempre va a existir ese sufrimiento, pero hay muertes que son repentinas que ni siquiera lo puedes anticipar, como el otro ejemplo que les acabo de dar. Entonces va a depender mucho de cómo sea el tipo de muerte, la historia de vida de la persona y la personalidad de cada uno. De eso depende también cómo se experimenta, cómo se supera la pérdida de un ser querido. Adelante, por favor. La psiquiatra muy reconocida y pionera de la tanatología, que es Elizabeth Kubler-Ross, no sé si les suena o han leído en algún momento de ella. Hay otros autores también que tienen sus etapas del duelo, pero lo más reconocido con lo que normalmente trabajamos nosotros son con las etapas de Elizabeth Kubler. Entonces, ella nos marca 5 etapas del duelo, empezando por la primera, que es la etapa de negación. Aquí es donde nos negamos a nosotros mismos y nos negamos ante el entorno a que estamos sufriendo una pérdida. No sé si en algún momento han experimentado o han observado en alguna persona que dice, no, él no está muerto, no se pudo haber muerto, es mentira, me están mintiendo o es un sueño. Incluso hay personas que dicen, no, no estoy soñando, esto no es verdad. Ese es la primera etapa y es la etapa de la negación. No aceptamos la realidad y no aceptamos lo que está sucediendo, que se ha perdido una persona amada. Entonces, la segunda etapa
Es la etapa del enfado, es la etapa de la ira y es ahí donde sale ese coraje. Esta etapa de descontento por no poder evitar la pérdida, no, es que yo debí de haber hecho algo más. O me enojo con las personas que lo cuidaron o los doctores que lo estaban atendiendo. Me enojo conmigo misma, me enojo con la vida, me enojo con Dios y con todos. ¿Por qué? Porque perdí a un ser querido. Entonces, en muchas ocasiones, la persona puede quedarse anclada en esta etapa, la etapa del enojo, la etapa de la ira, y permanece enojada por mucho tiempo. Si han perdido algún ser querido, identifiquen en qué etapa se encuentran, porque eso es lo primordial. Mira, cuando se acercan personas a buscar ayuda psicológica y el caso es que se perdió a un ser querido, que se está viviendo el proceso de un duelo, una de las principales cosas que nosotros hacemos es identificar en qué etapa se presenta la persona. ¿En qué etapa está? ¿Sigue en la etapa de la negación? ¿Sigue en la etapa del enojo, de la ira? ¿Está enojado con todo mundo? ¿Está enojado con sí mismo porque no pudo hacer más? A veces hay que entender algo, que se hace lo que humanamente se puede hacer. No somos Dios, no somos seres con poderes, ¿verdad? Para alargar la vida de las personas. Y a veces esa es la molestia en muchos pacientes porque no pudieron ayudar más. Pero algo que hay que aceptar es que se hace lo que humanamente se puede hacer. Qué maravilloso sería que nosotros pudiéramos sacar una varita mágica, ¿verdad? Y decir, ok, te prolongo la vida, que viva 100 años más, pero no se puede. Y claro, se entiende por qué, porque es una etapa del mismo duelo. Se anhela que esa persona todavía esté con nosotros. La siguiente etapa es la etapa de la negociación. En esta etapa es en la que negociamos con nosotros mismos o con el entorno la pérdida. Acá intentamos principalmente buscar pues una solución a la pérdida a pesar de que conocemos la imposibilidad de que esto suceda. Empezamos a negociar, a negociar con los demás o negociamos con nosotros mismos. Es que si yo hubiera hecho esto o voy a hacer lo siguiente para recordarlo siempre o lo voy a ver, pues si yo me muero lo voy a ver de nuevo. Entonces buscando, tratando de alcanzar, ¿verdad? A esa persona. La siguiente etapa es la etapa de depresión. No como tal una depresión, pero sí es un momento donde pues la tristeza es lo principal. Experimentamos tristeza por la pérdida que hemos sufrido, una tristeza extrema, una tristeza que a veces puede incapacitar a las personas. Mira, hay personas que dejan de socializar, se pierde el contacto y la comunicación con con la familia. Entonces, cuando una persona muere, a veces toda la familia se separa y cada uno quiere vivir su duelo a su manera. Claro, es válido y es lo correcto. ¿Por qué? Porque en cada uno el sentir va a ser totalmente diferente, pero a veces prefieren las personas aislarse y no expresar lo que están sintiendo. Entonces, aparte de que ya hay un duelo, hay un proceso, hay un enojo, ¿verdad? Hay una tristeza, vivirlo solo es mucho más difícil. Cuando te acompañas de las personas que compartieron contigo el vínculo de aquel ser querido, eso lo hace un poco más liviano, ¿no? El pesar. Entonces, lo más frecuente es que la persona se aísla, porque a veces me escondo para llorar, para que no me vea mi mamá que estoy llorando la pérdida de mi hermano o de mi hermana. Entonces, para evitar que otra persona se sienta triste por lo que estoy sintiendo, mejor me voy a aislar, mejor me voy a esconder. Y es lo más común que se escucha en terapia. No, es que yo no lloro delante de ellos. Me escondo en el cuarto, me escondo en el baño, me voy para otro lugar a llorar. La dificultad también de expresar lo que sentimos. Obviamente cuando se reprime, bueno, entonces ahí es donde se presenta esa tristeza, ¿verdad? Intensa. También la última etapa o la última fase de lo que es el duelo es la aceptación. Aquí es cuando asumimos de alguna manera la tristeza, la pérdida, que es algo inevitable y nos permitimos vivir.
Vivir, pero siempre teniendo en mente que no es lo mismo aceptar que olvidar. Y claro, no porque yo me resigne, que es una palabra que a veces usan las personas de ya resígnate a la pérdida, ¿verdad? No tiene nada que ver con la aceptación y tampoco tiene nada que ver con olvidar. Seguir viviendo sabiendo que esa persona ya no está conmigo, pero yo con la capacidad y con la intención de seguir disfrutando de la vida y de las personas que me acompañan a mi alrededor. Esas son las 5 etapas que nos marca la psiquiatra Elizabeth Kubler, que son negociación, la ira, negación, perdón, ira, negociación, depresión y la aceptación. Entonces, si las personas que están conectadas o las personas que están aquí presentes en algún momento han experimentado un duelo o si recientemente vivieron o experimentaron un duelo y están todavía en ese proceso, ¿en qué etapa consideran que están? ¿Dónde, dónde están? ¿Ya llegaron hasta la aceptación o se quedaron estancadas en una de las etapas? Vamos a avanzar, por favor. Bueno, ¿en qué momento? Bueno, una de las preguntas que más surgen, ¿cuánto dura un duelo? ¿Cuánto es lo proporcional a que un duelo sano pueda durar? Un duelo, y en cada persona va a ser diferente. Habrá personas que en 6 meses ya lo hayan aceptado, pero hay personas que puede pasar un año y medio, 2 años y lo aceptan en ese tiempo. Pero cuando el duelo ya rebasa de los 2 años, entonces ya se considera un duelo patológico. O de igual forma, pues ya pasaron 2 años, pero tú sigues enojada o sigues triste. No has podido llegar tal vez a la última fase, que es la de aceptación. Entonces ahí también se considera un duelo patológico. Se considera patológico cuando el proceso de adaptación emocional tras una pérdida, pues no sigue ese curso normal, por decirlo así, y normal le vamos a llamar a transitar de una etapa a otra etapa. Cada una tiene un tiempo proporcional de algunos 3, 4 meses más o menos para que puedas llegar al final a la aceptación en un tiempo determinado que se considera como un duelo sano y causa un sufrimiento intenso y prolongado que interfiere con la vida cotidiana. Bueno, las personas dejan de convivir con otras personas, a veces se abandonan los planes, los sueños, los objetivos, los estudios, el trabajo. Entonces, o ya no realizan aquellas actividades que realizaban, ¿verdad? Entonces, en estos casos la persona puede quedar atrapada, como lo mencionaba hace un momento, en una fase de dolor o en una fase de tristeza o de desesperación sin lograr avanzar hacia la aceptación de la pérdida. Entonces, ¿cuáles son aquellos síntomas que puede presentar la persona cuando ya tiene un duelo patológico? Pusimos aquí algunos, ¿verdad? Que son los más frecuentes, que es la tristeza profunda y dolor. Todos podemos sentir tristeza por la pérdida de una persona, pero cuando ya la mayor parte del día o la mayor parte del día o de la semana pasas tirada en la cama llorando con el recuerdo de esa persona, entonces ya se puede considerar un duelo patológico. La incapacidad de disfrutar de algunos momentos con las demás personas, las reuniones, la familia, la pareja, cuando tú misma evitas disfrutar porque sientes que estás haciendo algo malo porque perdiste. ¿Cómo voy a ir yo a una fiesta si acabo de perder un familiar? ¿Cómo voy a festejar mi cumpleaños si se acaba de morir fulano? Entonces, pensamientos suicidas, por ejemplo, el anhelo intenso por el fallecido, aquellos anhelos donde pues queremos verlo y a veces dentro de ese anhelo pueden aparecer, es que lo escuché, lo escuché, yo sentí que me habló, o el sueño con mucha frecuencia, es que me habla, ¿verdad? Entonces, em, dificultad para desprenderse de los objetos del ser querido. Hay personas que pasan mucho tiempo, por ejemplo, cuando se pierde a la pareja, pasa demasiado tiempo y siguen ahí
Tal vez la ropa, sigue ahí la ropa de la persona que falleció, los zapatos, y se dificulta mucho desprenderse de aquellos objetos de la familia. Es natural que se quiera conservar un tiempo considerable, pero hay personas que ya pasaron 5 años y la ropa y los zapatos siguen en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque dentro ya también existe el anhelo. Aquí van a estar porque Él sigue aquí, porque Él va a regresar. Entonces también el aislamiento social, como ya lo mencioné hace un momento, sensaciones de vacío, ira persistente, la culpa excesiva, sentimientos de soledad o la desconexión con la realidad. Son algunos de los síntomas de lo que podemos considerar como un duelo patológico. Igual si ya pasó mucho tiempo, los que nos ven y siguen todavía anclados en alguna de las etapas y presentan algunos de estos síntomas, bueno, que sea una lucecita roja ahí que nos ayude pues a identificar, ¿no? Identificar y aceptar que algo no está bien, que el duelo no se está viviendo de una forma sana. Adelante, por favor. ¿Cuáles son aquellas estrategias psicológicas que nos pueden ayudar a afrontar cuando hemos perdido a un ser querido? Y pueden existir muchas. Podemos dar muchísimas estrategias basadas en la psicología, técnicas o muchas herramientas para poder salir, ¿verdad? Pero el duelo siempre va a significar tristeza, siempre se va a extrañar, siempre se va a anhelar, pero siempre se va a recordar. Y lo importante de esto es poder recordar a la persona que perdimos, pues con amor. Entonces, el primer paso es permitirnos sentir. En muchas ocasiones no nos permitimos experimentar la tristeza, ¿verdad? Nos da miedo expresarla y así como lo mencionaba hace un momento, es que no quiero que los demás se pongan tristes si me ven llorar. Entonces a veces la persona se reprime tanto para no mostrar ante los demás lo que están sintiendo y eso viene a perjudicar. Nos dice, es importante reconocer y aceptar todas las emociones que surgen. Puede ser tristeza, puede ser dolor, puede ser coraje, puede sentir miedo incluso, ¿verdad? Pero no reprimas tus sentimientos ya que es normal y saludable experimentarlas. Yo creo que aquí, si yo veo a una persona que acaba de perder a un familiar o donde había un vínculo afectivo muy fuerte, no sé, con mamá, con papá, y la veo muy feliz, me llama más la atención verla tan feliz que verla triste. Podríamos decir que lo normal sería verla con la actitud o con los ánimos un poco bajos, ¿verdad? Entonces me llamaría a mí más la atención verlo feliz, verlo radiante, disfrutando. A mí me llamaría más la atención eso. Entonces a veces no nos permitimos experimentar, aceptar o reconocer aquella emoción. ¿Por qué? Porque nos da pena, porque nos vamos a ver ridículos, ¿verdad? Como, por ejemplo, los hombres, que muchos hombres se esconden, no permiten que su pareja o que sus hijos, ¿verdad? Otras personas, los amigos, lloren ante la pérdida de un familiar. ¿Por qué? Porque son hombres. ¿Cómo voy a llorar yo? Y lo he visto, lo he visto. Entonces, a veces no nos permitimos expresarlas, no nos permitimos ni siquiera sentirlas. Y en todo ser humano es válido vivirlas, experimentarlas y expresarlas. Otro de los puntos es buscar apoyo. No enfrentes el duelo solo, no hay necesidad de que lo hagamos solo, lo mencioné hace un momento también. Busque el apoyo de tu familia, de tus amigos, de tu pareja. Comparte con ellos, di lo que sientes, di lo que te quedó pendiente con tu familiar, también es algo muy válido. Compartir tus sentimientos con personas que te comprendan puede evitar el peso emocional. A veces no lo compartimos porque tenemos miedo a ser juzgados, porque creemos que nos van a juzgar por llorar o por decir que extraño a aquella persona. Pero a veces estamos equivocados, no es así. Bueno, en la gran mayoría de las ocasiones no nos van a juzgar por expresar lo que sentimos y lo queremos vivir solos y lo único que hace eso es hacer más pesado nuestro proceso de duelo.
Entonces, buscar apoyo con algún familiar, algún amigo, con la pareja, es lo más ideal. Avanzamos, por favor. Cuidar de ti mismo es uno de los siguientes pasos. Durante el duelo es fundamental cuidar de tu bienestar, ya sea físico, ya sea mental. Y tal vez suena algo repetitivo, pero asegurarte de descansar lo suficiente. Uno de los síntomas también muy frecuentes cuando se experimenta un duelo, perdemos el sueño, perdemos el apetito, perdemos las ganas de divertirnos, ¿verdad? Pero tenemos que asegurarnos de que nuestras necesidades básicas como ser humano puedan estar bien atendidas. Y nosotros somos los responsables, ¿verdad? De cuidar nuestro descanso, de cuidar nuestra alimentación. No puedo hacer responsable a otra persona. Si yo no duermo adecuadamente, hay muchas probabilidades de que yo mañana amanezca muy enojada. Si yo no me alimento como debe de ser, hay muchas posibilidades de que otro día me sienta mal, me sienta mareada, me sienta sin ánimos. Claro, ¿por qué? Porque mis necesidades básicas, que son dormir bien y alimentarme bien, no están siendo atendidas al 100%. Entonces, cuidar de ti mismo, asegurarte de descansar lo necesario, alimentarte adecuadamente y realizar alguna actividad que se disfrute, por muy difícil que sea, disfrutar algo es necesario hacerlo. Dice, la práctica de ejercicio regular también nos puede ayudar a contribuir al bienestar emocional de cada una de las personas. Entonces también está, acepta el proceso del duelo. A veces no se acepta que ya se perdió. A nadie le gusta perder nada. ¿Verdad? Entonces, el duelo no tiene una duración establecida y cada persona lo vive de una forma única. Permítete atravesar cada etapa del duelo a tu propio ritmo y no te exijas tener una rápida recuperación. En muchas ocasiones resulta que me estoy comparando con otro familiar. Ah, pero mi hermana ya está bien porque yo sigo tan enojado, porque sigo tan triste. Si ya hace 2 años que murió mi mamá y él ya está bien, ¿por qué yo no? Nos comparamos con el bienestar de otros, pero a veces no sabemos qué hay en la otra persona. Podemos juzgar, ¿verdad? A la otra persona por verla bien. Y al mismo tiempo se da también juzgar por verla mal. Pero no deberíamos de hacer ni uno ni otro. Juzgar el proceso de duelo de cada uno, no podemos. Incluso en algún momento escuché un comentario, ahorita que lo recuerdo, de una persona que le dice a otra persona, ay, ni parece que te dolió. Qué fuerte. A veces podemos decir cosas que pueden lastimar más el proceso de la persona. Por eso hay que tener mucho cuidado en cómo nos acercamos, ¿no? La persona está en un estado de fragilidad y ciertos comentarios, en vez de ayudar, pueden afectar. Adelante, por favor. Otro de los puntos es recuerda a tu ser querido. ¿Cómo podríamos recordar a mi ser querido? Si lo que más recuerda una persona en duelo es por qué se fue o cómo murió. Dice, mantén viva la memoria de la persona fallecida a través de recuerdos positivos. Puedes crear un altar de fotos, escribir una carta o participar en actividades donde honren su memoria. ¿Verdad? Tradicionalmente, pues nosotros tenemos el día 2 de noviembre, que es el Día de Muertos, acompañarnos de seres queridos, ¿verdad? Para ir a hacer el ritual que se hace, escribir una carta. Cuando queda algo pendiente en muchas ocasiones o cuando la persona se siente culpable, es una técnica que nosotros usamos mucho en terapia, escribirle o hablarle al ser querido simbólicamente, ¿verdad? Comunicar aquello que quedó pendiente o aquello que deseamos decir. Entonces puede ser una buena herramienta para recordar, bueno, aquellos momentos felices que se vivió con aquella persona.
Otro de los puntos es la búsqueda de sentido. Cuando pierdes a una persona con la cual tenías un vínculo muy fuerte, en muchas ocasiones puedes no encontrar sentido a tu vida. Crees que ya todo terminó, crees que ya no vale la pena vivir, ¿verdad? Que ya no hay razón para hacerlo. Pues ¿para qué me voy a esforzar más si ya no tengo a esta persona? ¿Para qué voy a continuar si ya no está? Sin él ya no me importa nada. ¿Verdad? Entonces, buscarle sentido a nuestra vida. Dice, reflexiona sobre el significado que tuvo la persona fallecida en tu vida y busca maneras de honrar su legado. Esto puede ayudarte a encontrarle un sentido en medio de ese dolor. ¿Para qué? ¿Para qué podría continuar? Y nos dice ahí, seguir, continuar con el legado que aquella persona nos dejó. Algo que me gusta mucho compartir es honrar lo que la otra persona nos enseñó. Es la mejor manera de llevar con nosotros a ese ser querido. Honrar lo que nos enseñó. Claro, lo que nos enseñó para bien de nosotros y de los demás, ¿verdad? No que si la persona a lo mejor me enseñó a tomar bastante, pues no voy a honrar eso, ¿no? Claro, hay que honrar aquello bueno, aquellos valores que nos haya dejado esa persona. Adelante, por favor. Y el último punto, considera la terapia. Si sientes que no puedes superar el duelo por ti mismo, considera buscar ayuda profesional. Dice, un psicólogo podría brindarte aquellas herramientas o aquellas técnicas necesarias primero para gestionar cuáles son tus emociones, para reconocerlas, para aceptarlas y avanzar sobre este proceso de sanación. Para todo mundo resulta muy difícil salir de este duelo, de un duelo, perdón, aunque en un momento consideramos que es lo peor y lo más doloroso. Y de verdad podemos encontrar en los comentarios de el tiempo ayudará y suena ridículo. Ay, sí, el tiempo, pero es verdad. El tiempo ayuda. El tiempo ayuda a que esa tristeza se vaya desvaneciendo, a que esos recuerdos no solamente se basen en lo mal que la pasó tal vez esa persona, en lo que se perdió, sino en lo que nos dejó aquel ser humano. ¿Ok? Entonces, buscar ayuda profesional, si tú ya identificaste que sigues anclada, que te estancaste en una de las etapas del duelo o que estás viviendo ya un duelo patológico, bueno, entonces te invitamos a que busques ayuda profesional, ya sea un psicólogo o un tanatólogo, pero que busque la forma de vivir, de salir de ese duelo patológico. Adelante, por favor. ¿Hasta aquí hay dudas o algún comentario? Los veo muy serios, es un tema que tal vez nos lleva a recordar ciertas experiencias o ciertas personas. Sí, Dalia, vamos a dar unos segunditos para las personas que están conectadas en el Zoom. Si tienen alguna duda respecto al tema, la pueden escribir en el chat y con gusto aquí se la pasamos a Dalia para que les dé una orientación acerca de la duda que tienen. Al parecer no hay ninguna pregunta. ¿Ok? Una experiencia que nadie quiere vivir, nadie quisiera vivirla, perder a un ser querido. Y nadie se prepara para este momento, eso está claro. Ni aun cuando ya hay un diagnóstico, ¿verdad? Anticipado, cuando ya sabemos que eso va a suceder, aún así sigue siendo doloroso. Bueno, avanzamos, por favor. Hay una frase que me gusta mucho a mí, esta es mía, totalmente mía, y siempre lo digo cuando comparto con personas que perdieron a algún ser querido, y es la siguiente: dejaste de estar conmigo para estar en mí. Y ahí es donde se llevan los recuerdos de esa persona que quisieron.
dentro de nosotros. ¿Ok? De mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, Dalia, por el desarrollo del tema del día de hoy. Vamos a aprovechar el espacio para invitarlos al próximo taller que ya va a ser este sábado 26 de abril con el tema Sanando mis heridas emocionales. Aquí vamos a estar viendo características de algunas heridas emocionales que tuviste en la infancia y cómo vienen a afectar ahora en la edad adulta esas heridas emocionales. Y pues bien, vamos a trabajar el proceso de sanación. Entonces, quienes estén interesados en acudir, nos pueden enviar un WhatsApp al 6671-987588 para apartar su lugar. Pues bien, con esto vamos a dar por terminar la reunión del día de hoy. Muchas gracias por su asistencia de manera presencial y virtual. Yo voy a dar por terminar la reunión pronunciando la declaración de la unidad y la oración de la responsabilidad. Declaración de la unidad. Debemos hacer esto para el futuro del Centro Psicoemocional de Esperanza, colocar en primer lugar nuestro bienestar común para mantener nuestra comunidad unida, porque de la unidad del Centro Psicoemocional de Esperanza depende de nuestras vidas y la vida de todos los que vendrán. Oración de responsabilidad. Yo soy responsable cuando cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano del Centro Psicoemocional de Esperanza esté siempre allí y por esto yo soy responsable. Pues muchas gracias y muy buenas tardes.